Morning decisions. A creamy mocha frappuccino drink? A sweet vanilla? Maybe a smooth caramel? Or that white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Start your day with bottled Starbucks Frappuccino drinks. Pick up a bottle near you wherever you buy your groceries. The NBA playoffs are here, and I'm getting my bets in on FanDuel. Talk to me, Chuck GPT. What do you know? All sorts of interesting stuff, even Charles Barkley's greatest fear. Hey, nobody needs to know that. New customers bet $5 to get $200 in bonus bets if you win. FanDuel, America's #1 sportsbook. 21 plus and present in select states. Must be first online real money wager. $5 deposit required. Bonus issued is non-withdrawable bonus bets that expires 7 days after receipt. Restrictions apply. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tiene la gratitud en tu vida espiritual? La gratitud no es solo una reacción natural ante cosas buenas, sino una actitud que Dios nos llama a adoptar en todo momento. La Biblia nos enseña que ser agradecidos no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en el Señor. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta poderosa declaración nos revela que la gratitud no es opcional para el creyente, sino parte esencial de vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando elegimos agradecer incluso en medio de los desafíos, estamos demostrando una fe firme y profunda. La gratitud nos libera del peso de la queja, del desánimo y del miedo, permitiendo que Dios obre de manera sobrenatural en nuestras vidas. No es casualidad que grandes hombres y mujeres de la Biblia encontraron fortaleza y milagros al expresar gratitud. Hoy voy a mostrarte cómo la gratitud puede transformar tu relación con Dios y fortalecer tu fe de una manera que jamás imaginaste. Quédate hasta el final y descubre cómo este principio bíblico puede abrir puertas de bendición y paz en tu vida. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La gratitud no es simplemente un sentimiento pasajero o una reacción natural a los momentos de alegría. Es un mandato divino que refleja la voluntad de Dios para sus hijos. Desde el principio de las Escrituras, Dios instruye a su pueblo a ser agradecido en todas las circunstancias. Esta actitud no solo honra a Dios, sino que también fortalece la fe y abre el corazón para recibir más de su gracia y provisión. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo nos recuerda: Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo es claro y directo. La gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino que debe ser constante, porque forma parte del diseño divino para nuestras vidas. Ser agradecidos en medio de los desafíos es una expresión de confianza absoluta en la soberanía de Dios. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos mandatos y ejemplos que destacan la importancia de la gratitud. En el Salmo capítulo 100, versículo 4, se nos instruye: Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Aquí vemos que la gratitud es la llave que nos permite acercarnos a la presencia de Dios. No se trata solo de una formalidad, sino de un acto de reconocimiento de su grandeza y de su constante provisión. En el Antiguo Testamento, Dios estableció ofrendas de acción de gracias como parte de la adoración del pueblo de Israel. En el libro de Levítico, capítulo 7, versículos 12 al 15, se describe cómo los israelitas debían presentar ofrendas de gratitud para reconocer la bondad y fidelidad de Dios. Esto demuestra que la gratitud siempre ha sido un componente esencial en la relación entre Dios y su pueblo. La gratitud también es vista como una forma de obediencia. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 10, Dios instruye:
Cuando hayas comido y estés satisfecho, alaba al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Aquí se nos enseña que no debemos olvidar a Dios después de recibir bendiciones. La ingratitud puede llevar al orgullo y al olvido de aquel que provee todas las cosas. Por eso, Dios nos llama a reconocerlo continuamente, manteniendo un corazón humilde y agradecido. El mismo Jesús nos enseñó la importancia de ser agradecidos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, se relata la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Sin embargo, solo uno de ellos regresó para dar gracias. Jesús preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Este pasaje revela que Dios valora profundamente un corazón agradecido y que la gratitud es una respuesta esperada ante su bondad. Pablo también enfatiza la importancia de la gratitud en sus cartas. En Colosenses, capítulo 3, versículo 17, escribe, «Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él». Este mandato abarca todas las áreas de la vida del creyente. No solo debemos ser agradecidos en la oración, sino también en cada acción diaria, reconociendo que todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. La gratitud es también una defensa contra la amargura y el descontento. Cuando elegimos agradecer, incluso en tiempos difíciles, cerramos la puerta a la queja y al resentimiento. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Pablo aconseja, «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». La gratitud nos ayuda a mantener la paz y la confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias no son favorables. Además, ser agradecidos tiene un impacto espiritual profundo. En Hebreos, capítulo 12, versículo 28, leemos, «Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia». La gratitud nos impulsa a servir a Dios con un corazón dispuesto y reverente, reconociendo la grandeza del regalo de la salvación y de su reino eterno. En resumen, la gratitud es un mandato divino que debe estar presente en cada aspecto de nuestra vida. No es opcional ni circunstancial, sino una respuesta continua a la bondad, fidelidad y amor de Dios. Adoptar un corazón agradecido nos alinea con la voluntad de Dios, fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir su paz y bendiciones. La gratitud nos transforma y nos permite vivir en plenitud, confiando plenamente en que Dios siempre tiene el control y actúa para nuestro bien. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, a pesar de enfrentar pruebas y circunstancias adversas, mantuvieron un corazón agradecido hacia Dios. Estos relatos no solo nos inspiran, sino que también nos enseñan cómo la gratitud puede fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios, incluso en los momentos más oscuros. Uno de los ejemplos más poderosos de gratitud en medio de la adversidad es el de Job. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, bendecido con una gran familia y riquezas. Sin embargo, en un breve período perdió todo: sus hijos, sus bienes y su salud. A pesar de su inmenso dolor, Job mantuvo su fe y expresó gratitud hacia Dios. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, Job dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Este acto de gratitud en medio de una pérdida devastadora demuestra una fe inquebrantable y una comprensión profunda de la soberanía de Dios. Otro ejemplo notable es el del rey David. A lo largo de su vida, David enfrentó múltiples desafíos, persecuciones, traiciones y guerras. Sin embargo, sus salmos están llenos de expresiones de gratitud, incluso en tiempos de angustia.
En el Salmo capítulo 56, versículo 12, David declara: «Estoy obligado, oh Dios, a cumplir los votos que te hice. Te presentaré mis ofrendas de gratitud». David comprendía que la gratitud no dependía de las circunstancias externas, sino de un corazón que reconoce la fidelidad de Dios. Daniel también nos ofrece un ejemplo impresionante de gratitud. A pesar de vivir en el exilio y enfrentar la amenaza de muerte por orar a Dios, Daniel mantuvo su práctica de orar y dar gracias. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, se relata: «Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes». La gratitud de Daniel no se detuvo ante el peligro. Él sabía que su relación con Dios era más importante que cualquier decreto humano. El apóstol Pablo es otro ejemplo de gratitud en circunstancias difíciles. Pablo enfrentó persecuciones, prisiones, naufragios y toda clase de adversidades por predicar el Evangelio. Sin embargo, nunca dejó de dar gracias a Dios. En la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 5, Pablo escribe desde la prisión: «Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora». Pablo no permitió que sus circunstancias limitaran su gratitud. Su ejemplo nos enseña que siempre hay razones para agradecer, incluso cuando enfrentamos dificultades. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de gratitud. Antes de alimentar a los 5,000, Jesús dio gracias por los panes y los peces. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 11, se relata: «Entonces Jesús tomó los panes, y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dando todo lo que quisieron». Este acto de gratitud precedió a uno de los milagros más grandes de provisión en la Biblia. Jesús mostró que la gratitud abre la puerta a la provisión divina. Otro momento significativo fue durante la última cena. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 26, se relata: «Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo». A pesar de saber que estaba a punto de enfrentar el sufrimiento y la muerte, Jesús eligió dar gracias. Esto nos enseña que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de un corazón alineado con la voluntad de Dios. Un ejemplo más se encuentra en Habacuc. Este profeta vivió tiempos difíciles, con escasez y desolación a su alrededor. Sin embargo, expresó una fe inquebrantable y gratitud hacia Dios. En Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 18, declara: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación». Habacuc entendía que la alegría y gratitud no dependen de las circunstancias materiales, sino de la confianza en Dios. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la gratitud es una decisión que va más allá de las emociones y las circunstancias. Es un acto de fe que reconoce la soberanía de Dios y su fidelidad eterna. Al observar la vida de Job, David, Daniel, Pablo, Jesús y Habacuc, aprendemos que un corazón agradecido no solo honra a Dios, sino que también fortalece nuestra fe y nos permite experimentar su paz y provisión. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos permite ver las bendiciones de Dios incluso en medio de las pruebas. Adoptar esta actitud en nuestra vida diaria nos ayudará a caminar más cerca de Dios, confiando en su plan perfecto y descansando en su amor inmutable. La gratitud es una herramienta poderosa que nos sostiene en los momentos de dificultad
y nos prepara para recibir con gozo todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. La oración es una herramienta poderosa que Dios ha dado a sus hijos para comunicarse con Él, presentar sus necesidades y fortalecer su relación espiritual. Sin embargo, muchas veces olvidamos que uno de los elementos clave para que la oración sea efectiva es la gratitud. La Biblia nos enseña que un corazón agradecido transforma nuestras oraciones y nos acerca más a la voluntad de Dios. La gratitud no solo cambia nuestra actitud al orar, sino que también abre puertas a respuestas y bendiciones divinas. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Aquí, Pablo nos revela que la oración efectiva no solo consiste en pedir, sino también en agradecer. La gratitud al orar refleja nuestra confianza en que Dios escucha nuestras súplicas y tiene el control de todas las cosas. Cuando agradecemos a Dios, incluso antes de recibir la respuesta, demostramos fe y dependencia total de su voluntad. Un ejemplo claro de este principio se encuentra en la vida de Jesús. Antes de realizar grandes milagros, Jesús siempre daba gracias a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 41 al 42, antes de resucitar a Lázaro, Jesús oró diciendo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Jesús expresó gratitud antes de ver el milagro realizado, mostrando una fe absoluta en el poder de Dios. Esta actitud de agradecimiento precedió uno de los milagros más asombrosos registrados en la Biblia. La oración de acción de gracias también se evidencia en el relato de Pablo y Silas en la prisión. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, se narra: a eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se sacudieron. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, streaming now only on Netflix. Al instante, se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. La actitud de gratitud y adoración de Pablo y Silas en medio de la adversidad desató el poder sobrenatural de Dios, provocando su liberación. Este ejemplo demuestra que la oración acompañada de gratitud tiene un poder transformador. La gratitud también es fundamental para mantener la paz en nuestros corazones. En Colosenses, capítulo 3, versículo 15, Pablo escribe: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo, fueron llamados a vivir en paz, y sean agradecidos. La gratitud en la oración nos permite experimentar la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando oramos con un corazón agradecido, estamos reconociendo que Dios tiene el control y que su voluntad es perfecta. El rey David comprendía este principio y lo practicaba constantemente. Muchos de sus salmos son oraciones llenas de gratitud, aun cuando enfrentaba peligros y adversidades. En el Salmo capítulo 103, versículo 2, David expresa: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. David sabía que al recordar y agradecer las bendiciones pasadas de Dios, su fe se fortalecía y sus oraciones se volvían más efectivas. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel también ejemplifica cómo la gratitud fortalece la oración. A pesar de enfrentar la amenaza de ser lanzado al foso de los leones,
Daniel continuó orando y dando gracias a Dios. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, se menciona: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios, como lo solía hacer antes. La gratitud de Daniel en sus oraciones reflejaba su fe inquebrantable, lo que llevó a Dios a protegerlo milagrosamente. La gratitud también es una expresión de humildad ante Dios. Reconocer con agradecimiento lo que Dios ha hecho en nuestras vidas nos ayuda a recordar que todo proviene de Él. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, Pablo pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? La oración, acompañada de gratitud, nos mantiene humildes y nos recuerda que dependemos completamente de Dios. Además, la gratitud al orar nos ayuda a enfocar nuestra mente y corazón en lo que realmente importa. En lugar de centrarnos únicamente en nuestras necesidades y problemas, la gratitud nos lleva a reconocer las bendiciones y el carácter fiel de Dios. Esto transforma nuestra perspectiva y nos permite orar con mayor confianza y esperanza. La oración efectiva no es solo una lista de peticiones, sino una conversación sincera con Dios que incluye adoración, confesión, intercesión y gratitud. Cuando integramos la gratitud en nuestras oraciones, estamos alineando nuestro corazón con el de Dios, reconociendo su soberanía y preparando el camino para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. La Biblia nos invita constantemente a orar con gratitud. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, Pablo nos instruye: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes, en Cristo Jesús. Este pasaje resume la actitud que debe acompañar nuestras oraciones: alegría, perseverancia y gratitud. La gratitud es, por tanto, un componente esencial de la oración efectiva. No solo cambia nuestra actitud, sino que también activa el poder de Dios en nuestras vidas. Al orar con gratitud, demostramos fe, humildad y confianza en el Señor. Así, nuestras oraciones no solo se convierten en súplicas, sino en actos de adoración que honran a Dios y abren puertas para su obrar sobrenatural. La gratitud es una llave espiritual que abre las puertas a la provisión divina. A través de la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de cómo un corazón agradecido desencadena bendiciones y milagros de parte de Dios. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos posiciona para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Un espíritu agradecido refleja fe y confianza en la soberanía de Dios. Y esta actitud tiene el poder de transformar circunstancias imposibles en oportunidades de provisión divina. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo la gratitud abre puertas a la provisión divina se encuentra en el relato de la multiplicación de los panes y los peces. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 11, se narra: Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, repartió de los peces, cuanto querían. Antes de realizar el milagro de alimentar a más de 5,000 personas, Jesús dio gracias por los pocos recursos que tenía en sus manos. Esta expresión de gratitud fue el catalizador que permitió que Dios multiplicara los alimentos de manera sobrenatural. Este acto de Jesús nos enseña que la provisión de Dios no depende de la cantidad de recursos que tengamos, sino de nuestra disposición a agradecer por lo que ya hemos recibido. Cuando reconocemos y agradecemos a Dios por lo que tenemos, aunque parezca insuficiente, abrimos la puerta para que Él obre milagrosamente en nuestras vidas. La gratitud transforma lo poco en abundancia, porque refleja nuestra fe en la capacidad de Dios para proveer.
Otro ejemplo significativo de provisión divina a través de la gratitud lo encontramos en la historia de los 10 leprosos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 12 al 19, se relata que Jesús sanó a 10 hombres que padecían lepra, pero solo uno regresó para darle gracias. Jesús le dijo: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Aunque los 10 fueron sanados físicamente, solo el que regresó a agradecer recibió una bendición completa que abarcó su alma. Este relato demuestra que la gratitud no solo atrae provisión física, sino también restauración espiritual y emocional. La historia de Elías y la viuda de Sarepta también es un poderoso ejemplo de cómo la obediencia y la gratitud conducen a la provisión divina. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16, Dios le ordenó a Elías que buscara a una viuda que lo sustentara durante una gran sequía. Aunque la viuda apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite, obedeció y preparó alimento para el profeta. Como resultado de su obediencia y gratitud, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Esta historia nos enseña que, cuando confiamos en Dios y actuamos con gratitud, Él es fiel para suplir nuestras necesidades. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también habla de cómo la gratitud está ligada a la provisión divina. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track, and ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8, Pablo escribe: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra». Aquí, Pablo destaca que Dios provee abundantemente a aquellos que confían en Él y viven con un corazón agradecido. La gratitud no solo atrae bendiciones materiales, sino que también nos capacita para ser generosos y bendecir a otros. El pueblo de Israel también fue testigo de la provisión divina cuando eligieron confiar y agradecer a Dios. Durante su travesía por el desierto, Dios proveyó maná del cielo y agua de la roca para satisfacer sus necesidades. En el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 4, Dios dice: «Yo haré llover pan del cielo para ustedes». Sin embargo, cuando el pueblo dejó de ser agradecido y comenzó a quejarse, enfrentaron consecuencias negativas. Esto nos muestra que la gratitud mantiene abierta la puerta de la provisión, mientras que la queja y la ingratitud pueden cerrar esa puerta. El Salmo capítulo 23, versículo 1, declara: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta afirmación de confianza y gratitud reconoce a Dios como la fuente de toda provisión. Cuando adoptamos esta perspectiva, vivimos con la certeza de que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La gratitud constante refuerza nuestra fe y nos permite descansar en la seguridad de su provisión. Asimismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos instruye: «Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Este versículo subraya la importancia de priorizar a Dios y vivir con un corazón agradecido. Al enfocarnos en Dios y su justicia, confiamos en que Él suplirá todo lo que necesitamos. La gratitud nos mantiene enfocados en su provisión y nos aleja de la ansiedad por las cosas materiales. El profeta Habacuc también expresó gratitud en medio de la escasez, confiando en la provisión de Dios. En Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 18 dice: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Este pasaje refleja una confianza absoluta en la provisión de Dios, independientemente de las circunstancias. La gratitud nos posiciona para recibir la provisión de Dios, nos enseña a depender de Él, a confiar en su tiempo perfecto y a reconocer que toda bendición proviene de su mano. Cuando elegimos agradecer por lo que tenemos, aunque parezca poco, Dios puede multiplicarlo y proveer de manera sobrenatural. Así como Jesús dio gracias antes de alimentar a la multitud, y como la viuda de Sarepta confió en la palabra de Dios, nosotros también debemos cultivar un corazón agradecido, sabiendo que la gratitud es el camino hacia la provisión divina. La gratitud es una poderosa herramienta espiritual que actúa como un escudo contra la queja y el desánimo. La Biblia nos enseña que mantener un corazón agradecido nos protege de caer en la tentación de murmurar y desanimarnos, especialmente en tiempos de dificultad. La queja y el desánimo son armas que el enemigo utiliza para debilitar nuestra fe y alejarnos de la presencia de Dios. Pero la gratitud nos fortalece y nos mantiene firmes en su voluntad. El pueblo de Israel es uno de los ejemplos más claros de cómo la queja puede traer consecuencias negativas. Durante su travesía por el desierto hacia la tierra prometida, los israelitas experimentaron milagros extraordinarios de provisión y protección divina. Sin embargo, a pesar de estos milagros, rápidamente cayeron en la queja. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 27, Dios pregunta: ¿hasta cuándo soportaré a esta perversa multitud que murmura contra mí? Esta actitud de constante insatisfacción llevó al pueblo a prolongar su estadía en el desierto y a perder las bendiciones que Dios había preparado para ellos. La queja no solo impide que veamos las bendiciones presentes, sino que también distorsiona nuestra percepción de la realidad. En el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 3, los israelitas dijeron a Moisés y a Aarón: «Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos». Esta declaración revela cómo la queja puede llevarnos a idealizar el pasado y olvidar la liberación y provisión que Dios nos ha dado. La ingratitud ciega el corazón y nos aleja de la verdad. En contraste, la gratitud nos mantiene enfocados en la fidelidad de Dios y en sus promesas. El apóstol Pablo entendía este principio profundamente. En su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 12, Pablo escribe: «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Pablo eligió la gratitud como su respuesta ante cualquier circunstancia, lo cual le permitió mantenerse firme en la fe y experimentar la paz de Dios. El rey David también nos da un gran ejemplo de cómo la gratitud protege el corazón del desánimo. A lo largo de los Salmos, David expresa gratitud a Dios incluso en medio de grandes pruebas. En el Salmo capítulo 34, versículo 1, David declara: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Esta actitud de constante alabanza y gratitud protegió a David del desánimo y fortaleció su confianza en Dios. El apóstol Santiago también nos anima a mantener una actitud de gozo y gratitud frente a las pruebas. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2, se nos exhorta: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas». Esta enseñanza nos invita a ver las dificultades como oportunidades para crecer y confiar más en Dios, en lugar de caer en la queja y el desánimo. La gratitud también nos ayuda a reconocer que Dios siempre está obrando para nuestro bien, incluso cuando no entendemos sus planes. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, Pablo afirma:
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Recordar esta verdad nos permite ser agradecidos, incluso cuando enfrentamos desafíos, porque confiamos en que Dios tiene un propósito mayor. La queja y el desánimo también pueden surgir cuando nos enfocamos demasiado en nuestras circunstancias presentes y olvidamos las promesas de Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, se nos recuerda: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este pasaje nos invita a recordar diariamente la fidelidad y misericordia de Dios, lo cual alimenta un corazón agradecido y resistente al desánimo. Jesús también nos enseñó a vivir con gratitud y sin queja. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25, Jesús nos dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Jesús nos llama a confiar plenamente en la provisión de Dios y a evitar la ansiedad y la queja. La gratitud nos permite vivir en paz, sabiendo que Dios cuida de cada detalle de nuestra vida. Además, la gratitud es una manifestación de humildad y reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, Pablo pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Reconocer que todo lo que poseemos es un regalo de Dios nos ayuda a mantenernos agradecidos y a no caer en la queja. La gratitud también fortalece nuestra fe y nos permite ver las bendiciones ocultas en medio de las dificultades. En el Salmo capítulo 119, versículo 71, el salmista afirma: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Esta declaración revela cómo incluso las pruebas pueden ser motivo de gratitud cuando entendemos que Dios las usa para moldearnos y enseñarnos. Cultivar un corazón agradecido requiere práctica diaria y un cambio de perspectiva. Implica elegir enfocarnos en las bendiciones de Dios y en sus promesas, en lugar de centrarnos en nuestras dificultades. La gratitud es un acto de fe que declara que Dios es bueno y que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. La Biblia nos llama constantemente a vivir con gratitud. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta instrucción nos recuerda que la gratitud no es opcional, sino una expresión de obediencia y confianza en Dios. Un corazón agradecido es un corazón fortalecido. La gratitud actúa como un escudo que nos protege de la queja y el desánimo, permitiéndonos vivir con gozo, paz y esperanza, confiando en que Dios siempre está obrando para nuestro bien. La gratitud no es solo un sentimiento pasajero, sino una disciplina espiritual que debe cultivarse día a día. La Biblia nos enseña que mantener un corazón agradecido en todo momento fortalece nuestra relación con Dios, nos protege del desánimo y nos permite vivir en paz. Practicar la gratitud diariamente requiere intención, esfuerzo y un cambio de perspectiva. A través de las Escrituras, Dios nos muestra formas prácticas de integrar la gratitud en cada aspecto de nuestra vida. Una de las maneras más efectivas de cultivar la gratitud es comenzar y terminar cada día con acciones de gracias. El salmista declara en el Salmo capítulo 92, versículos 1 y 2: bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Al comenzar el día agradeciendo a Dios por su misericordia y terminarlo reconociendo su fidelidad, enfocamos nuestro corazón en su bondad y cuidado constante.
Otra práctica fundamental es meditar en la palabra de Dios. La Biblia está llena de recordatorios de la fidelidad y provisión de Dios. Al leer y reflexionar en las Escrituras, podemos identificar razones para agradecer. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios instruye: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito». Meditar en la palabra fortalece nuestra fe y nos recuerda las innumerables bendiciones que hemos recibido. Llevar un diario de gratitud también es una herramienta práctica para desarrollar esta disciplina. Escribir diariamente al menos 3 cosas por las cuales estamos agradecidos nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a reconocer la mano de Dios en los detalles de nuestra vida. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, Dios le dice a Israel: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios». Recordar y escribir las bendiciones diarias es una forma de no olvidar la fidelidad de Dios. La oración constante de agradecimiento es otra forma esencial de practicar la gratitud. El apóstol Pablo nos exhorta en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 al 18. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La oración no solo debe ser un momento para pedir, sino también para agradecer. Al incluir la gratitud en nuestras oraciones diarias, cultivamos una actitud de reconocimiento y dependencia de Dios. La adoración también es una expresión poderosa de gratitud. Alabamos a Dios no solo por lo que hace, sino por quien Él es. En el Salmo capítulo 150, versículo 6, se nos dice: «Todo lo que respira, alabe al Señor». Cantar himnos, escuchar música cristiana o simplemente alabar a Dios con nuestras palabras son maneras de expresar gratitud y reconocer su grandeza. Otra forma de practicar la gratitud es reconocer y agradecer a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Ser agradecidos con los demás refleja el amor de Dios en nosotros. El apóstol Pablo constantemente agradecía a Dios por las personas en su ministerio. En Filipenses, capítulo 1, versículo 3, Pablo dice: «Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes». Expresar gratitud a familiares, amigos y hermanos en la fe fortalece las relaciones y fomenta un ambiente de amor y aprecio. La generosidad es también una manifestación de gratitud. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, somos movidos a compartir con otros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, Pablo enseña: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Dar con alegría y generosidad es una forma práctica de agradecer a Dios por su provisión. También es importante cambiar nuestra perspectiva frente a las dificultades. La gratitud no debe limitarse a los buenos momentos. En Santiago, capítulo 1, versículo 2, se nos dice: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas». Ver las pruebas como oportunidades para crecer y confiar en Dios transforma nuestro corazón y nos permite agradecer incluso en medio de los desafíos. Otro hábito útil es rodearnos de personas que también practiquen la gratitud. Las malas compañías pueden fomentar la queja y el descontento, pero las buenas amistades nos motivan a mantener una actitud agradecida. En Proverbios, capítulo 13, versículo 20, se nos aconseja: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Estar cerca de personas agradecidas influye positivamente en nuestra actitud. El servicio a los demás es otra forma de practicar la gratitud. Al servir, reconocemos las bendiciones que hemos recibido y respondemos compartiendo con otros. En Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Pablo exhorta: «Por amor, sirvan los unos a los otros».
El servicio nos ayuda a valorar nuestras bendiciones y a extender el amor de Dios a quienes nos rodean. Finalmente, debemos aprender a agradecer por las cosas pequeñas. A menudo pasamos por alto las bendiciones cotidianas, pero Dios está presente en los detalles. Jesús enseñó a sus discípulos a valorar lo pequeño. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús dijo: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más, es fiel». Agradecer por los detalles pequeños nos prepara para recibir bendiciones mayores. Practicar la gratitud diariamente transforma nuestra perspectiva y nos permite vivir con gozo y paz. Es un acto de fe y obediencia que honra a Dios y fortalece nuestra relación con Él. Al adoptar hábitos de gratitud, reconocemos la soberanía de Dios en cada área de nuestra vida y experimentamos su paz y provisión de manera continua. La gratitud es más que una expresión de cortesía o una respuesta emocional momentánea. Es una actitud profunda del corazón que refleja nuestra fe y confianza en Dios. A lo largo de la Biblia, se nos enseña que ser agradecidos no solo nos acerca más a Dios, sino que también fortalece nuestra fe y nos permite experimentar su paz y provisión de manera constante. La gratitud es una herramienta espiritual que transforma nuestra perspectiva, nos sostiene en tiempos de dificultad y nos guía hacia una vida plena conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18: «Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús». Esta instrucción subraya que la gratitud no debe ser condicional ni depender de nuestras circunstancias. Dios nos llama a ser agradecidos en todo momento, porque sabe que esta actitud fortalece nuestra fe y nos mantiene alineados con su propósito. La gratitud en medio de las dificultades es una manifestación de confianza plena en la soberanía de Dios. El ejemplo de Job es una prueba contundente de cómo la gratitud y la fe están intrínsecamente relacionadas. A pesar de perder a su familia, sus bienes y su salud, Job no maldijo a Dios, ni permitió que el desánimo lo dominara. En Job, capítulo 1, versículo 21, declaró: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job entendió que todo lo que tenía provenía de Dios, y que incluso en medio del sufrimiento, debía honrar su nombre. Esta actitud de gratitud y rendición total a Dios fue clave para que Job fuera restaurado y bendecido aún más. Jesús también nos enseñó la importancia de la gratitud como parte esencial de nuestra fe. Antes de alimentar a los 5,000, Jesús dio gracias por los panes y los peces, demostrando que reconocer las bendiciones, por pequeñas que parezcan, abre puertas a milagros. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 11, leemos: «Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, repartió de los peces cuanto querían». Este acto de gratitud fue el inicio de un milagro que impactó a miles de personas. Además, la gratitud protege nuestro corazón del orgullo y la autosuficiencia. Reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios nos mantiene humildes y dependientes de su gracia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, Pablo pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? La gratitud nos ayuda a mantener la perspectiva correcta, recordándonos que cada bendición es un regalo inmerecido de Dios. La gratitud también nos libera de la ansiedad y el miedo. Cuando agradecemos, desplazamos la preocupación y centramos nuestra mente en la fidelidad de Dios. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Pablo nos exhorta: «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
Este versículo revela que la gratitud es una clave para experimentar la paz de Dios, incluso en medio de circunstancias difíciles. El rey David, a pesar de enfrentar grandes desafíos, mantuvo un corazón agradecido. Sus salmos son testimonio de una vida de gratitud, incluso en medio de la persecución y la adversidad. En el Salmo capítulo 103, versículo 2, David proclama: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». Esta práctica de recordar y agradecer las bendiciones pasadas fortaleció la fe de David y le permitió enfrentar sus batallas con confianza en Dios. Habacuc también nos ofrece un ejemplo poderoso de gratitud y fe inquebrantable. En Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 18, el profeta declara: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación». Esta declaración nos enseña que la gratitud no depende de lo que tengamos, sino de quién es Dios. La práctica diaria de la gratitud también nos ayuda a reconocer la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida. Agradecer por las pequeñas bendiciones nos prepara para recibir bendiciones mayores. Jesús enseñó en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel». Un corazón agradecido ve la mano de Dios en cada aspecto de la vida y permanece firme en la fe, confiando en su provisión continua. La gratitud es un acto de obediencia y adoración que glorifica a Dios y edifica nuestra fe. Nos permite mantener la esperanza en medio de las pruebas y confiar en que Dios tiene el control. En Hebreos, capítulo 12, versículo 28, se nos exhorta: «Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia». La gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos motiva a servirle con alegría y dedicación. Adoptar una vida de gratitud transforma nuestra manera de vivir y nos conduce a una fe inquebrantable. Nos enseña a confiar en Dios en todo momento, a reconocer su bondad y a vivir en paz. La gratitud nos ayuda a enfrentar las adversidades con esperanza y nos permite experimentar el gozo verdadero que solo Dios puede dar. La invitación hoy es a cultivar un corazón agradecido. No importa cuál sea la situación, siempre hay razones para agradecer. Cada respiración, cada día de vida, cada oportunidad son muestras del amor y la fidelidad de Dios. Que nuestras palabras, pensamientos y acciones reflejen un corazón lleno de gratitud, porque en esa actitud encontramos la fuerza para seguir adelante y la fe para confiar plenamente en Dios. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.